indispuesto por los aqueos y la forma de darle satisfacción es por medio de esa inmolación y de ese sacrificio. Y en la tragedia se expone cómo Agamenón se encamina a dar cumplimiento a esa terrible acción, pero mientras la cumple, y la tiene que cumplir porque si no las tropas no van a llegar a su destino y él es el jefe de las tropas, es decir, toda la empresa militar está condenada a un fracaso, pero a la vez que hace eso hay una caracterización de Agamenón que lo presenta como a la vez asumiendo gozosamente, casi que gozosamente esa decisión y convirtiendo en voluntad propia lo que inicialmente es algo así como una imposición de la divinidad. Entonces, digamos, la acción trágica tiene esa doble faceta de ser una acción completamente necesitada, ¿no? O que tiene como explicación completa un origen divino. O sea, lo acabamos de leer, ¿no? La acción se podría explicar completamente solo con la intervención divina, pero a ella se suma la intervención, la participación del hombre como agente, y las dos cosas confluyen en la realización de la acción. Bien, aquí ya estoy llegando un poco al final. ¿Cómo interpretar este asunto de la acción trágica? Y aquí ha habido una tendencia muy fuerte por parte de los intérpretes desde los años 70 hasta pues, tiempos más recientes, una tendencia a interpretar esa doble faceta de la acción trágica de una manera que yo llamaría historicista y que otros han llamado progresivista, y por eso el título de esta diapositiva. La idea sería más o menos la siguiente: los trágicos estarían con un pie en un mundo arcaico y con otro pie en un mundo, llamémoslo, moderno. Yo sé que la palabra moderno no está bien aplicada ahí, o no está, pues estoy hablando del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Pero un poco, o sea, la utilizo deliberadamente porque ahí se pueden hacer comparaciones. En lugar de moderno podría hablar de ilustrado, y esa sí es un concepto que utilizan los historiadores de la antigüedad para referirse al siglo V como el siglo de la ilustración. Entonces, los trágicos pertenecen al siglo V, pertenecen al siglo de la ilustración griega, pero tendrían un pie puesto en un mundo arcaico de explicaciones del actuar humano de origen religioso, tal y como es el caso de explicar las acciones de los hombres por un daimon, ¿sí? Llámese destino o llámese Dios, o el destino decretado por un Dios, ¿sí? El más arcaico de los trágicos, y por eso en cierta forma el más trágico de los trágicos, sería Sófocles. Esquilo, aunque viene antes en el tiempo, y Eurípides, que viene después y es el más ilustrado de los trágicos griegos, no estarían tan enraizados en esas concepciones o en esa forma arcaicas, estoy utilizando los términos que utilizan los autores que defienden esta idea. Sófocles estaría más arraigado, más anclado en concepciones arcaicas de la acción humana, en explicaciones religiosas de la acción humana. La tragedia sería un género particularmente efímero por el hecho de que ese momento en el que lo arcaico está todavía ahí y la ilustración está dando luz a una cantidad de cosas que finalmente van a sedimentarse y van a tomar pie firme, ¿sí? En la antigüedad. La razón por la cual la tragedia sería un género particularmente efímero es porque ella está parada entre un pasado que va a desaparecer
y entre un futuro que no ha alcanzado a llegar plenamente. El futuro aquí es concretamente, se piensa, el de una explicación de la acción humana que recurra simplemente, ¿sí?, a causas puramente naturales, que en el caso de Aristóteles son el carácter y el pensamiento, dejando de lado todo lo demás y presuponiendo que el hombre es punto, es decir, es origen exclusivo de sus propias acciones. Nada tiene responsabilidad sobre las acciones del hombre, excepto él mismo, su carácter y su pensamiento. Y justamente porque esa concepción de la acción humana es la que va a ir poco a poco triunfando, el mundo de la tragedia se va convirtiendo en un mundo pasado, passé, se puede decir, ¿no?, en francés, ¿no?, algo ya desueto, obsoleto, a lo que finalmente la Ilustración tenía que, digamos, poner un alto. Como la filosofía es precisamente representante de esos nuevos tiempos, la filosofía habría contribuido a acabar con esta concepción de la acción que está todavía presente en la tragedia. Bueno, sí, entonces voy a leer lo que dice Bernard, que, a ver, es que toda esta idea de que la tragedia es un género efímero que está entre dos mundos, ¿sí?, y es ese estar entre dos mundos lo que explicaría muchas de las cosas que encontramos en la tragedia, no solo esta, sino muchas otras, porque esta defensa, la defensa de esta concepción de la tragedia se funda en la idea de la doble causalidad. Por eso he traído también de Bernard mismo su forma de suscribir la idea de la doble causalidad. Ahora, ¿cómo interpreta él la presencia de esa doble causalidad? Veamos, dice: el sentido trágico de la responsabilidad surge cuando la acción humana deja paso al debate interior del sujeto, a la intención, a la premeditación. Aquí viene, ¿sí?, aunque ésta no haya adquirido suficiente consistencia y autonomía como para bastarse a sí misma. ¿Sí? O sea, aquí la idea es que el mundo griego está acercándose gradualmente a una concepción de la acción según la cual el verdadero resorte de esa acción es un sujeto que está ganando autonomía y consistencia para finalmente llegar a bastarse a sí mismo, ¿sí? Es como la idea del hombre como ser autónomo, ¿sí?, que va aflorando, y el sentido trágico de responsabilidad surge cuando, ¿no?, la acción humana deja paso a ese componente, ¿no?, existiendo aún o prevaleciendo aún una concepción de la acción que es la que yo he llamado arcaica, que está presente en Sófocles en particular. Bueno, el dominio propio de la tragedia se sitúa en esa zona fronteriza en la que los actos humanos van a articularse con las potencias divinas, donde toman su verdadero sentido, ignorado por el agente, integrándose en un orden que sobrepasa al hombre y se le escapa. ¿Sí? Entonces es una zona fronteriza, pero esta es una imagen no simplemente topológica, espacial, sino es una imagen temporal. Es una fase, es un estadio, es un interregno, un intermedio entre dos épocas, la arcaica y llamemos la época ya ilustrada plenamente, donde el hombre se siente dueño completo de sus propias acciones y procede y piensa en conformidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí viene una caracterización de un crítico, y esto es importante tenerlo en cuenta, de un crítico de la interpretación progresivista. Esta es una caracterización que él hace del tipo de interpretación que acabamos de ver. Este es Bernard Williams, un británico que escribió un libro que se llama Shame and Necessity, Vergüenza y Necesidad, cuyo propósito fundamental es cuestionar esa forma de ver el siglo V griego y de ver a los griegos, porque es que lo que él va a decir es que esta es nuestra forma de ver a los griegos, ¿sí? ¿No? Pequeños niños, ¿sí?, que se van acercando cada vez más
a ideas maduras que coincidencialmente son las que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la idea de que el hombre es un sujeto autónomo, dueño de sí mismo y todo eso, y esto de que hay un poco de poderes que dominan a la vez sobre la acción, todo eso nos parece como una parafernalia de la cual podríamos prescindir. Obviamente si prescindimos de esa parafernalia, pues tragedia no podemos hacer, y seguramente si fuéramos honestos y plenos en ese sentido, tampoco la podríamos disfrutar. Pero Bernard Williams dice que nosotros realmente somos en muchas cosas más parecidos a los griegos de lo que quisiéramos realmente creer. Ahora, dice Williams, la imagen familiar de las ideas éticas griegas y su relación con las nuestras es, en lo fundamental, una imagen desarrollista, ¿sí? Evolucionista, y, para utilizar una fea palabra que no he encontrado forma de evitar, una imagen progresivista. Está directamente ofrecida o está expuesta directamente por algunos autores modernos y está dada por sentada por muchos más. De acuerdo con esta concepción progresivista, los griegos tendrían un conjunto de ideas primitivas de la acción, de la responsabilidad, de la motivación ética y de la justicia, las cuales habrían sido reemplazadas o fueron reemplazadas en el curso de la historia por un conjunto más complejo y refinado de concepciones que definen una forma más madura de ética, de experiencia ética. ¿Sí? Miramos, sí. Hay sin duda, y aquí viene, bueno, ese es digamos el reparo fundamental que tiene Bernard Williams, ¿sí? A ver, ¿cuál es el reparo aquí en pocas palabras? Que nuestra forma de adherirnos a la ilustración contemporánea nos hace pensar a la tragedia como una especie de fase intermedia, ¿sí? Entre un mundo arcaico que finalmente habría que superar y un mundo parecido un mundo que se va pareciendo cada vez más al nuestro en sus concepciones de la acción y en sus ideas éticas. Y lo que está detrás de todo esto no lo voy a poder, digamos, exponer a fondo, pero quiero enunciarlo. Lo que está detrás de todo esto es la idea de que los griegos van desarrollando progresivamente un concepto de voluntad que no hay en la Grecia antigua y sin el cual, pensamos los modernos, no es posible ni hacer teoría de la acción ni hacer ética. Nosotros pensamos que no podemos prescindir del concepto de voluntad para hacer esas dos cosas. Uno lanza un vistazo a la Grecia antigua, la presocrática, digamos, la trágica y pretrágica, y tendría que darse cuenta que el concepto de voluntad falta, y que si ese concepto falta, entonces les falta a ellos algo muy importante, ¿sí? En lo cual nosotros lo superamos. Pues bien, esa es una manera de plantearlo. Esta es una forma complementaria para Williams de plantearlo, y lo voy a leer. Dice: existe sin duda una palabra para aquello que es lo que supuestamente los griegos no tuvieron, y es la palabra moralidad. Y esto es un signo seguro es un signo seguro de que nos encontramos en el mundo de los progresivistas cuando se nos dice que los griegos, o algunos de ellos, carecían de una noción moral de responsabilidad, bueno, approval es cuando uno, es decir, de elogio o de aprobación, o sea lo que sea, ¿no? Or whatever it may be, o sea lo que sea, ¿sí? Ellos carecen de algo, llámese noción moral de responsabilidad o noción moral de aceptación, o sea lo que sea el caso. Es decir,
a los griegos les estaría faltando algo ahí. Bien, entonces hay un debate, y ese era pues, mi propósito central, era mostrar que existe un debate en torno a la interpretación de la acción trágica, y concretamente en torno a eso que se ha llamado la doble causalidad de la acción trágica. Hay una concepción progresivista, que es la que he tratado de esbozar, y hay una posición que es la de Williams, pero Williams cree estar aquí acompañado de algunos otros autores que no voy a mencionar, pero él no está solo en eso. Para Williams no hay en la concepción antigua de la acción nada que falte. Y si está faltando un concepto de voluntad y un concepto de moral, tanto mejor, si está faltando. ¿Sí? De tal manera que la idea es que los griegos tenían las cosas en ese sentido un poco más claras. La idea, claro, ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo puede uno tratar de defender que nosotros estamos todavía próximos, así nos mintamos, ¿sí? O sea, que nosotros inconscientemente estamos más próximos de la antigüedad de lo que concedemos estarlo? ¿Cómo es posible que él piense eso cuando nosotros definitivamente no creemos en el destino, ni creemos en los dioses, o no creemos en los dioses griegos, por lo menos? Y ahí la idea que tiene Williams es que nosotros hemos sabido suplantar esos poderes por otras cosas que en todo caso para nosotros son relevantes en el momento de examinar las acciones, y nosotros seguimos viviendo esa ambivalencia o ambigüedad de las acciones, ese doble aspecto de ser, por un lado, la prolongación de nuestras intenciones, y por otro lado, ser acciones que tienen una significación propia, que les da el mundo en el que quedan finalmente encuadradas esas acciones, adquieren una significación que no tienen para nosotros en un primer momento, y que llevan una vida propia. Williams dice que nosotros no hemos perdido esa idea, solo que la formulamos de manera distinta, y que nuestros conceptos de responsabilidad, nuestros conceptos actuantes de responsabilidad, o sea, los que realmente operan, son más parecidos a los que los griegos tenían que a los que los filósofos promulgan. Y aquí voy a terminar simplemente con esta observación, que es donde digamos que es un ejemplo que pone Williams para mostrar que nosotros en algunas cosas estamos más cerca de los trágicos que de los filósofos. Edipo Rey es el caso paradigmático de una persona que ha hecho lo que ha hecho sin saber que lo ha estado haciendo. O sea, él mató a su padre sin darse cuenta, se casó con su madre sin saber que era su madre. Está claro que él dice que esto es una obra y un designio de Apolo, y no obstante, asume responsabilidad por sus hechos y siente que las acciones han sido, no obstante, realizadas por él mismo, y que por esa razón él de alguna forma tiene que pagar por eso, y carga con esa responsabilidad. Sí, es decir, este personaje carga con consecuencias de acciones que no ha, ¿cómo se dice?, en las cuales no ha tenido intención, que ha realizado sin intención, de tal manera que la relación entre intención y responsabilidad no es la que uno cree, que uno solo asume responsabilidad por las cosas que ha hecho intencionalmente en la tragedia, ¿sí? Y Williams pone una serie de ejemplos más bien prosaicos, por medio de los cuales muestra que uno normalmente asume también responsabilidad por cosas que no ha hecho intencionalmente, como cuando uno atropella a un niño en una curva sin intención,
sin intención. Estoy seguro de que la reacción del 90% de los aquí presentes no será decir, yo no tenía ninguna intención, por lo tanto no tengo responsabilidad en eso. O sea, como que dice, yo no quise hacerlo, entonces simplemente me voy desapareciendo. O sea, bajo ese argumento, ¿sí? O sea, con ese argumento en la cabeza. Los otros desaparecerán por otras razones, justamente porque están involucrados demasiado hondo en el asunto. Esa, digamos, por ejemplo, en ese particular, y hay otros ejemplos que se podrían traer, en nuestra forma de asumir responsabilidad de facto es más parecida a la que encontramos ejemplificada en las tragedias a lo que la filosofía nos querría hacer pensar, porque la filosofía tiene una particular concepción de las acciones según la cual solo somos responsables por aquello que hemos querido intencionalmente, y quiere establecer una perfecta congruencia y coextensibilidad entre esas dos cosas, y hay filosofías enteras dedicadas a hacer ese trabajo. Un poco bajo la idea de que solo lo que proviene, digamos que nosotros solo asumimos responsabilidad por lo que proviene de nuestro fuero más propio, de nuestro fuero interior más legítimo, de nuestra propia identidad, por así decir, y por lo demás no asumimos responsabilidad. Pero aquí la idea es que la responsabilidad va mucho más allá, ¿sí? Y entonces ahí hay una cosa interesante para pensar. Puede ser que el concepto ilustrado de responsabilidad sea un concepto que nos restringe demasiado, o sea, demasiado restrictivo para definir lo que es la esfera de lo que debemos asumir como responsabilidad nuestra. Ya, hasta ahí quería llegar, creo que ya me pasé del tiempo como unos 20 minutos por lo menos. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta al profesor Meléndez sobre su exposición, tenemos todavía un rato para eso. Yo tengo una pregunta, pero digamos que no va tan enfocada a la perspectiva desde Aristóteles y los filósofos antiguos, sino más enfocada a Nietzsche a partir de la caracterización que usted hizo de la tragedia. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que pues una vez así muy por encima estuve revisando el libro que escribió Deleuze de Nietzsche y la filosofía como esa interpretación, y yo me doy cuenta que, digamos, esa interpretación que hace Deleuze habla mucho de lo trágico, lo dionisíaco y lo bajo en Nietzsche, pero de todas maneras la caracterización que usted hacía en la tragedia me parece que es completamente anti-nietzscheana. Por ejemplo, como esa dualidad, eso me parece demasiado metafísico, como cosas que él mismo criticaba, como eso de los dioses y el destino que va a determinar pues ciertas cosas de las personas, de los seres. Yo quisiera saber exactamente qué es lo que encuentra Nietzsche de atractivo en la tragedia para retomarlo, y que, o sea, como no, o sea, quiero que me expliquen por qué no hay una contradicción entre, o sea, cuando Nietzsche retoma la tragedia, porque a mí sí me parece que la tragedia es muy anti-nietzscheano y no hay esa relación muy clara. Bueno, a ver, bueno, se puede decir mucho sobre eso, pero dos cositas. Una, en algo en lo que sí Nietzsche se parece a Bernard Williams es en la idea de que la ilustración moderna entra en conflicto con la tragedia, ¿sí? Eso es algo que los dos tienen en común, como en común tienen la idea de que quizá nosotros los modernos podríamos aprender todavía algunas cosas de los antiguos, ¿sí? Eso yo creo que es algo que también está presente en Nietzsche, como está presente en Williams. Pero con eso no he dicho realmente nada todavía sobre lo que es su pregunta. Yo creo que, a ver, es que cuando los diferentes autores que se refieren a lo trágico hablan de lo trágico, pueden estar hablando de muchas cosas distintas. No sé exactamente a qué se podría haber estado refiriendo Deleuze cuando habla de lo trágico,
pero lo trágico puede también tener este carácter, y es algo de lo que yo no hablé en absoluto, y ahí tiene usted razón. Cuando Hegel habla de lo trágico y toma como paradigma de lo trágico a Antígona, porque es que aquí los diferentes filósofos tienen sus tragedias predilectas, ¿no? Ya vimos que la tragedia predilecta de Aristóteles es Edipo Rey. La de Hegel es Antígona, y el Agamenón de la trilogía de Esquilo. Ahí la acción trágica, digamos, lo que uno podría querer concebir como lo trágico de la acción trágica, es que la acción trágica tiene un doble significado, pero un doble significado de la siguiente manera: enterrar a mi hermano, que es un deber sagrado, es a la vez un crimen de Estado. La misma acción puede ser descrita de dos maneras distintas y totalmente contrapuestas, de tal manera que eso mismo que por un lado es una acción virtuosa, es a la vez un crimen, ¿sí? Ese es el caso de Antígona. El caso que yo estaba examinando es un caso ligeramente distinto, porque es el caso en que la acción tiene un lado que es la intención, y tiene por otro lado una vida propia más allá de las intenciones. Entonces no son como, o sea, ahí no estoy hablando yo de que una acción pueda tener ella misma, una misma acción pueda tener dos significaciones distintas según, digamos, el mundo ético dentro del cual está inscrita esa acción. Entonces, una forma de entender lo trágico de esa acción es que hay dos poderes. Así lo entiende Hegel, por ejemplo. Yo sé que estamos hablando de Deleuze, pero en un segundo voy allá. Para Hegel, lo trágico de ese conflicto es que cada uno de esos poderes que reclama la legitimidad de tal o cual acción es él mismo como poder, un poder que posee una cierta legitimidad. Es decir, los poderes religiosos o las leyes no escritas, ¿sí?, que exigen fidelidad digamos, o que exigen por vínculo sanguíneo la realización de ciertos actos, ¿sí?, como enterrar a un familiar, ¿sí?, eso tiene una legitimidad, ¿sí?, eso tiene una razón de ser. Y se entiende por qué eso es una cosa que una hermana tiene que hacer. Pero los deberes, para utilizar esa expresión, los deberes de Antígona como hermana entran en conflicto con las exigencias que hace la ciudad a ella como ciudadana. Entonces ella tiene una doble identidad ahí, que es ser hermana de quien es hermana y ser conciudadana también, pues, de las personas que están involucradas ahí en ese conflicto. Y ella no podría, digamos, ahí hay dos poderes que entran necesariamente en conflicto, y aquí lo trágico griego, ¿me explico?, es que son dos poderes que son buenos, pongámoslo así entre comillas. Así uno no tiende a simpatizar mucho con Creonte, pero lo que pasa es que el hermano de Antígona es lo que podríamos llamar tranquilamente un traidor, ¿sí? Entonces, esa es otra forma como de entender lo trágico, como la colisión entre dos poderes que éticamente tienen un cierto sustento. Y ahí la idea de lo trágico es la idea como de que el conflicto es necesario. El conflicto no se puede prescindir del conflicto. Y sí, quizá en Deleuze como en Nietzsche, la idea de lo trágico es un poco la idea de lo irreconciliable que hay en el conflicto, y ahí está la diferencia con Hegel, porque mientras que Hegel pensaba que sí había tragedia en Antígona y que había tragedia en Agamenón, una cosa que resalta Hegel, sobre todo en la primera parte de la Orestiada, es el hecho de que hay algunas tragedias que terminan en conciliaciones, ¿sí?, en que los dos poderes en conflicto logran una conciliación. Eso a Deleuze no le cuadra mucho,
y eso en la interpretación que Deleuze tiene de Nietzsche, él piensa que eso tampoco le podría haber cuadrado mucho a Nietzsche, porque la tesis sería más la de acercar a Nietzsche a Heráclito o alguien por el estilo, según el cual la guerra es el padre de todas las cosas, no Pólemos, es masculino en griego, Pólemos es el padre de todas las cosas. Entonces la cosa va ahí, sí va por otro lado. Lo que pasa es que yo no pretendía pues agotar digamos, la noción de lo trágico. Yo apenas escogí hablar de la acción trágica y hablar de la acción trágica en un particular respecto que no excluye que se pueda hablar de lo trágico que pueda tener esa acción en otros respectos, por ejemplo en este que acabo de mencionar, y que otros autores han iluminado más, y que tiene que ver más con esta idea de tragedia como conflicto entre poderes que colisionan. ¿Sí? También una pregunta. Primero, muchas gracias por la charla, me pareció realmente bien interesante. Una pregunta con respecto a esa oposición que usted, digamos, desarrolló entre la filosofía y la tragedia. O sea, siempre la filosofía lo pondría un poquito en duda, sí, en ese sentido. Sí. Que usted mismo toma Nietzsche y ahora Williams, por ejemplo, con personas que están más al lado, o filósofos que están más al lado de la tragedia, en cierto sentido, que a la filosofía, digamos, que usted siempre llamaba filosofía. No sería una forma muy específica, más bien de filosofía, la filosofía del sujeto, más que todo, que piensa desde el sujeto, que piensa desde su responsabilidad, desde sus acciones, etcétera, etcétera, como usted lo planteó, que sería la contradicción, el opósito de la tragedia. Pero por otra parte, hay otra parte de la filosofía muy grande que realmente tiene una dirección muy diferente y que no tiene este enfoque del sujeto. Más que todo, comenzando con Nietzsche y después todo el siglo XX, digamos, todo lo que podríamos llamar la filosofía postestructuralista, hasta personas o pensadores como hoy en día, hay como Bruno Latour, que está pensando, tal vez lo conocen, el concepto de la teoría de los actores networkings, o sea, como que realmente se pone justamente en duda este concepto del actor autónomo, responsable sobre sí mismo, de su intelectualidad, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos están puestos en duda en esos conceptos, y yo diría en casi toda la filosofía postestructuralista. Entonces, eso sería algo que se acerca mucho en ese sentido a este concepto trágico de la tragedia, como dijo usted, y es una filosofía que no tiene nada que ver con esa otra filosofía que está siempre en contra de la tragedia, como dijo usted. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, lo que usted acaba de decir no lo dije en ningún momento, pero se desprende directamente de lo que yo decía. Claro, yo al comienzo hablaba de el conflicto entre poesía y filosofía, así, poesía y filosofía, porque así lo pone Platón, ¿sí? Pero ya, digamos, precisando más, ya en un segundo paso puede uno hablar de un conflicto entre socratismo y tragedia. Y el socratismo no es toda la filosofía, pero lo que yo sí sugerí es que es una parte central de la filosofía antigua. No toda la filosofía antigua, pero sí una parte central. Y ya más adelante lo que se va viendo, ya cuando empiezo a hablar de Williams y cuando empiezo a utilizar deliberadamente la noción de moderno, de ilustrado, y todo eso, ahí ya se empieza a ver que en efecto, digamos, en este debate uno puede empezar a distinguir filósofos que desde su posición de modernos, ¿sí? y de su adhesión a lo más fundamental o a una noción central de la modernidad, según la cual el hombre es principio absoluto de sus acciones. Quien suscribe eso va a tener problemas con la tragedia para entender eso como algo actual, como algo que tiene vigencia, ¿verdad? Va a entender la mitad de la tragedia como superstición, como arcaísmo, como anacronismo, y no va a poder tampoco traducir ese mundo del daimon, no lo va a poder traducir a una categoría contemporánea que para él haga sentido, porque eso está perdido del todo, ¿no? Mientras que otros harán el esfuerzo de entender el daimon de otra manera, o sea, no como Apolo, pero quizá pues de alguna otra forma, ¿no? De hecho ya hay una forma interesante de entender esta tesis de la doble causalidad, que es una forma
entenderla, que está muy atada a la interpretación de un famoso fragmento de Heráclito que dice: el carácter del hombre es su daimon. El carácter del hombre es su daimon. El carácter del hombre es su destino. El carácter del hombre es su destino. O sea, el psicoanálisis ha hecho de eso una cantidad de cosas allí. Bueno, pues de hecho esa es una forma de interpretar a Edipo Rey, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es el destino de Edipo? Pues su carácter, pues el hecho de que es un hombre apasionado por la verdad, que pone la verdad por encima de todas las cosas. Eso hace de todas sus acciones algo terriblemente consecuente, necesario, inflexible, y todo eso. Pero ahí viene la pregunta siguiente: ¿y quién es responsable por el carácter? Y el hombre moderno, y en parte Aristóteles, en la Ética Nicómaco, responde: uno mismo es responsable por su propio carácter. Eso me parece que, visto dentro de esa diferencia entre, digamos, filosofía del sujeto y filosofías críticas del sujeto, eso podría llevar a pensar, por ejemplo, que hay algunos autores que piensan que uno puede responsabilizarse enteramente por su propio carácter, quizá está pecando pues de un acto de soberbia, ¿no? Como de pensar que uno mismo hasta ese grado puede llegar a tener el dominio de sus propias acciones, ¿sí? Mientras que la actitud trágica, quizá lo más a lo que puede llegar es a convertir en voluntad lo que se reconoce como necesario. Digamos, es el punto, digamos, el punto máximo al que uno puede llegar a como ponerle un límite, entre comillas, al destino, es convirtiéndolo en voluntad. Sí. Hay un filósofo presocrático que se llama Parménides, y él tiene un texto que es en forma de poema, y lo que hace es una metafísica muy similar a lo que después Platón retomaría. Más o menos sienta las bases de la metafísica platónica. Y la explicación de que sea un poema, pues alguna vez leí, es que en ese tiempo había una noción de que el poeta dejaba que los dioses lo invadieran, y entonces él traducía las ideas de los dioses a un lenguaje poético. Entonces, y esa era como una revelación divina de la verdad. Entonces me queda la duda de qué le respondería Platón siendo un antipoeta, por así decirlo, a Parménides. Pues yo no sé qué respondería Platón, pero un pensador ilustrado tendría que decir: olvídese que eso es inspiración divina, y asuma abiertamente que usted es el autor de ese poema. Usted es el autor de ese poema, asúmelo. Otros quizá dirían, no, un segundo, pues al usted reconocer que eso es inspiración divina, usted se da cuenta que hay una cantidad de cosas que usted puede suscribir perfectamente como suyas, que sin embargo no tienen ese origen absoluto en usted mismo. Porque es que lo interesante de la noción de acción trágica es que el reconocer la intervención de la divinidad no resta en lo absoluto el apropiarse de la acción y sentirla como propia y sentirse uno responsable por ella. No hay esa incompatibilidad. Pues alguien podrá decir: no, es que hay un problema conceptual, es que no piensan lógicamente. Pero bueno, dejo el asunto de la lógica del lado y más bien planteo la pregunta de si es posible vivir eso. Y seguramente fue posible vivirlo, fue posible porque aquí hay una cosa interesante. Este personaje, como otros, este personaje que finalmente presenta su poema como algo que proviene de una revelación divina, casi que de un viaje chamánico, ¿sí? Ahí la descripción del proemio, ¿no? Que son es un carro que lo guía por el camino del sol y todo esto. Ahí se ha hecho un estudio y hay mucha imaginería chamánica, y bueno, en fin, hay todo un lenguaje religioso, ¿no? ¿Por qué envuelve un poema? Es decir, ¿por qué introducir un poema que tiene un contenido increíblemente sólido, ¿sí? Y lógicamente casi que impecable, argumentativamente además sorprendente para la época? ¿Por qué introducir eso con un proemio de carácter religioso donde se habla de la diosa y todo eso?
pues una forma de interpretar eso podría ser, caramba, pues el personaje no es muy congruente, ¿no? Porque al mismo tiempo que tiene un pie en la ilustración, ¿sí? Que es la segunda parte del poema, el otro pie lo tiene en el mundo religioso. Esa es una forma de entenderlo. La otra forma de entenderlo es que para un personaje en esa época no era ningún problema sentirse el autor de algo y al mismo tiempo sentir que la divinidad hablaba a través de él. Eso nos puede parecer extraño, pero quizá en ese momento no lo era en lo absoluto, era una simbiosis las dos cosas, ¿no? O sea, sentirse integrado a algo que lo rebasa a uno, sentirse uno parte de algo que lo rebasa a uno, en ninguna medida disminuía el sentido de individualidad. Pero sí se empezó a ver como incompatible en un determinado momento. Entre más individuo quiera ser uno, más tiene uno que restringir el papel que tiene sobre la acción, lo ajeno a eso que uno llamaría uno mismo, o algo así, el self, o la voluntad, o quién sabe qué. Ahí sí. Quizás una última pregunta todavía. Pero mi pregunta es básicamente haciendo una reflexión final de esa doble causalidad de las ficciones y tomando lo trágico como periodo histórico y como representación en diferentes momentos del arte y ahora pues como la apropiación que hace la industria cultural de lo trágico como herencia desde los griegos y ahora en las representaciones que vemos todos los días es malo entonces, o sea, representa una influencia negativa en la apropiación que hacemos las personas, de los seres humanos, de nuestro actuar, del hierro, del error. O sea, el tráfico nos genera como esa facilidad de conducta de justificar muchos errores o muchas actuaciones en esa doble causalidad. No entendí muy bien por qué decía usted que hoy en día la tragedia puede ser mala. La apropiación, o sea, como herencia. Sí, no, es que ahí hay una cosa muy compleja y es, bueno, yo sé que usted no quería plantear ese problema, pero yo lo veo conectado con el siguiente, y es la diferencia entre la tragedia antigua y la tragedia moderna. La tragedia moderna, la tragedia que hace Shakespeare, la que hace Racine o bueno, ahí los franceses son tragedias que tienen una cantidad de semejanzas estructurales, pero hay también algunas diferencias que uno tendría que ir examinando. Porque si uno toma la poética como canon, que ya de por sí puede tener de cuestionable que pues uno le está comiendo el cuento entero a Aristóteles como analista de la tragedia, pero si uno supusiera que hay una especie de canon de la tragedia griega y uno se pusiera a comparar lo que uno entiende hoy por tragedia, encontraría muchas diferencias. Encontraría muchas diferencias. Para empezar, o sea, yo creo que una grande es cuál es el papel, como he dicho, dónde va a quedar eso que se llama el destino. O sea, ¿qué hacemos nosotros los modernos con eso? No sabemos operar bien con esa idea. Y es una de las cosas que nos trae problemas cuando leemos Edipo Rey. Uno dice, pero ¿cómo así que Edipo Rey tiene ya escrito de antemano que va a matar al papá y va a ser el esposo de su madre? Y eso como, ¿por qué? ¿No? Y por más de que uno racionalice la historia y diga que el daimon, ese poder divino, no es otra cosa que el carácter de él, que es una forma como de darle, quizá todavía con eso hay algunos problemas. Otras cosas, pues muchas cosas que uno llamaría tragedia no cumplen con el requisito de que la acción trágica sea noble, sea una acción noble, sino muchas veces las acciones que uno concibe como trágicas o que desembocan en una tragedia son acciones que de hecho uno considera moralmente reprobables, pero eso no tiene nada que ver con tragedia, por muy terribles que sean las consecuencias. Eso tiene más bien tiene que ver con un drama moralizante o cristianizante, o no sé cómo ponerlo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a terminar ahí. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias.